Es imposible que se piense la literatura peruana del siglo XX sin Óscar Colchado. Él está reafirmando fundamentalmente lo que nosotros somos como cultura andina, ¿no? Yo creo que Óscar supo a través del arte sentir el pulso del país. Óscar Colchado es un ancashino. Él nace pues en Huallanca en 1947 y muy pronto, muy tierno, lo llevan a Guayabamba, que también pertenece al departamento de Ancash. Ahí es donde yo paso los primeros años de mi infancia y es donde conozco más el mundo andino, ya a nivel de comunicación con las personas del lugar. Luego, cuando tengo más o menos 5 años, mi padre me lleva al puerto de Chimbote, un puerto de pescadores, un puerto donde se había instalado la modernidad. Y cuando yo estudiaba para profesor en la Escuela Normal Indoamérica de Chimbote, como mi inquietud era grande por sacar una revista, por publicar mis poemas, mis cuentos, empiezo yo a inquietar a otros amigos para sacar una revista. Con la aparición y la circulación de la revista Alborada, Óscar va reuniendo un grupo principalmente de escritores, ¿no? O de gente que hacía literatura, creación literaria, y deciden en el año 77, en febrero de 1977, reunirse en una especie de café allá en Chimbote y hacen un manifiesto colectivo, escriben un manifiesto dando los principios básicos de lo que sería el Grupo Isla Blanca. El Grupo Isla Blanca tiene ahora una trayectoria que ha dejado marcado en las páginas de la historia de Chimbote. Él quería ya dedicarse exclusivamente a escribir y dejar en algún momento el magisterio que realmente pues, no nos deja una economía que nos permita seguir escribiendo, publicando. Entonces, hizo bien venir a Lima, trasladó a su esposa, Irene, y luego aquí en Lima perdimos un poco el contacto con él y se dedicó plenamente a lo suyo. Y nosotros a impulsar la revista que él también enviaba colaboraciones para Alborada. Y mi mundo literario estaba colmado. Yo tenía que llevarlo a un lugar donde tenga receptividad. Y es por eso que vengo y me instalo acá en Lima. Yo pensaba que se venía a buscar un trabajo en Lima, ¿no? Y me dijo, estoy viniendo a ser escritor. Así, dejando todo, dejó y se vino con su familia a ser escritor, ¿no? Fue una decisión muy valiente, una decisión muy importante en tiempos muy difíciles. Estábamos en la década del 80, donde pues muy pocas personas tomaban ese tipo de determinación, ¿no? Y muchos se sorprenden, me dicen, ¿cómo es que dejas un trabajo seguro para tú dedicarte a la literatura? Pero es que yo tenía muchas cosas que escribir. El tiempo me faltaba. Y las horas del colegio me quitaban bastante tiempo. Solamente cambio en realidad de modalidad. Si antes enseñaba en el aula, decidí enseñar ahora a través de mis libros. Tuve la oportunidad de ser miembro del jurado del premio Copé cuando él ganó con un cuento extraordinario que para mí sigue siendo su mejor cuento, que es Cordillera Negra, ¿no? Que creo que es un gran relato que ganó por unanimidad, cosa que no es normal en el Copé, que es un trabajo extraordinario de lenguaje, de quechuización del español, ¿no? Pero además habla de la violencia en la época de Uscu Pedro Atusparia, pero metafóricamente también está hablando de la violencia en los años 80, que es lo que él gana. Creo que es un cuento a mí muy importante por el contenido, por las reflexiones
sobre la problemática de la violencia. Y pensando en la obra infantil de Óscar, sin duda, Cholito es un personaje emblemático. Probablemente el único personaje de la literatura peruana para niños que podría competir con Rutsi, el pequeño alucinado, que es el protagonista de la obra de Cota Carballo, y Paco Yunque, que es otro personaje emblemático de la literatura peruana. Bueno, un niño me inspiró ese personaje, ¿no? Y por supuesto que le decían Cholito, así lo llamaban. Un día él me dijo que le habían robado su venadito, unos abigeos que habían pasado cerca, porque él tenía como mascota un venadito. Y es así como me pide permiso para ir a buscarlo. Trae una gran novedad, aparte de la buena escritura, por momentos vertiginosa, trepidante y lírica, que consigue articular la vida moderna, contemporánea, con todos los avatares propios de hoy, con los mitos de raíz popular. La magia de la escritura de Óscar Colchado es que se imbuye, trabaja, investiga, averigua y comienza a rastrear la tradición oral andina y cómo puede ser imaginada para espacios que no son espacios rurales, sino la ciudad. Lo que hace Óscar Colchado, y en este libro en particular, el Cholito en los Andes Mágico, es desarrollar una plataforma de diálogo con la tradición oral contemporánea. Y creo que muchos de sus lectores le deben a él el volver sobre las tradiciones ancestrales del país, ¿no? Mi tía, hermana de mi madre, me contó un sueño, que ella de pronto se vio en un camino tenebroso y se dio cuenta de que ese camino iba al infierno, como que ella intuyó que iba al infierno. Eso dio lugar a que yo tomara en cuenta y me pusiera a pensar cómo habría sido el mundo del más allá en tiempo desde la óptica de los andinos, ¿no? Desde la época precolombina, ¿no? ¿Cómo habrían pensado los antiguos peruanos sobre el mundo del más allá? Bueno, lo interesante es de que al lado del mundo alegórico, fantástico de la literatura occidental, se da también pues la alegoría, la fantasía, el mito, la ilusión, que hace la literatura andina, porque en la literatura hay mucho símbolo, mucha transrealidad, pero que no está alejado de la realidad, sino expresa y explica el mundo, ¿no? Y me parece que ese es el camino que toma Colchado, porque Rosa Cuchillo no es sino la Divina Comedia, pero en andino, ¿no? Pero recuerdo que encontraba dos temas muy importantes, el tema de la violencia política y el pensamiento andino. Me interesaba ver cómo es que está la presencia de las racionalidades en conflicto, ¿no? La racionalidad andina propiamente con la racionalidad occidental representada con la violencia política, ¿no? Esta mirada andina mirando los sucesos de la violencia social. Entonces, para mí fue muy interesante poder comprender y explicar, ¿no?, al respecto. Decidimos con Miguel la posibilidad de que yo hiciera un unipersonal. Inmediatamente vino a nuestro recuerdo la novela. Y entonces pensamos que podía ser la novela Rosa Cuchillo el motivo de este trabajo. La novela es para mí una de las obras literarias más bellas y contundentes que se han escrito en el país. Para mí, Óscar, cuando yo lo leí, lo sentí tan cerca de José María Arguedas, tan grande como José María Arguedas en su literatura. Hay que tener la sensibilidad para poder traducir esa vida que hay en el Ande, llevarla a la narrativa, después a partir de ello imaginar
una capacidad de imaginación que tiene Colchado, de absorber el mundo, procesarlo y pues cifrarlo en su narrativa. Esa capacidad yo creo que viene también de Arguedas, de la lectura de esos textos. Claro que cada uno tiene su propia cosecha, cada uno tiene su propia imaginación, pero esas imaginaciones y esas cosechas van hermanadas, van en diálogo, van en llananti, como diríamos, en el mundo andino. Es importante esta producción de Óscar Colchado, ¿no? Tomando en cuenta que es heredero de José María Arguedas, la continuidad, ¿no? Hablar sobre el pensamiento andino, sobre la violencia. A mí me parece que Colchado es uno de los que mejor representa esta labor importante que es promover la lectura y que el libro sea una forma de desarrollar una conciencia nacional, ¿no? Los premios creo que se van forjando y cuando recaen personas como Óscar Colchado, creo que la alegría es colectiva, la emoción es unánime. Pienso que el silencio profundo de las cordilleras y el rumor de los ríos de mi infancia deben haberse metido muy dentro de mi sangre, y son sus ecos los que brotan en mi escritura.